Buenos días. Esta es la clase 14 del módulo 4 del curso Química Biológica para las Ciencias Médicas. Este es un curso organizado por el Departamento de Docencia del Laboratorio de Biología Ósea de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. En esta clase veremos duplicación del ADN y ciclo celular. En la clase de hoy desarrollaremos el tema duplicación del ADN. La duplicación del ADN es un proceso metabólico que ocurre en el núcleo de la célula. Se produce a partir de una molécula de ADN y a través del proceso se producen dos moléculas idénticas de ADN. El proceso ocurre durante la fase S del ciclo celular e intervienen diferentes factores químicos y celulares. En primer lugar, veremos una breve descripción del control del ciclo celular. Acá representamos el ciclo celular con sus fases. El ciclo celular tiene una fase G1, una fase S, donde ocurre la división, la duplicación del ADN, una fase G2 y la mitosis con sus diferentes fases. Una célula encara la fase G1, luego durante la fase S duplica el ADN, en la fase G2 empieza a prepararse y acá durante la mitosis va a generar dos células idénticas. ¿Cómo se controla el ciclo celular? En general el ciclo celular es estimulado por sustancias conocidas como mitógenos que actúan sobre ciertas proteínas de señalización y terminan activando proteínas que se conocen como ciclinas. Estas ciclinas estimulan a ciertas quinasas dependientes de ciclina, en este caso la quinasa dependiente de ciclina G1, y esta proteína inhibe a otra proteína conocida como RB que inhibía a EF. Al producir una inhibición de una inhibición, termina produciendo una activación de EF que estimula la siguiente ciclina. Esta quinasa dependiente de ciclina G1S es la que va a dar el paso al proceso de duplicación del ADN. Sin embargo, este paso no ocurre mientras la proporción entre ADN y célula es grande, es decir, cuando la célula es pequeña, el ADN representa una porción importante de la célula y mientras eso ocurre, esta ciclina está inhibida. Cuando la célula crece en citoplasma, el ADN pasa a formar una menor proporción, esta inhibición cesa y por lo tanto esta ciclina puede estimular a la ciclina siguiente, que es la ciclina S, actuando la quinasa dependiente de ciclina, que produce la separación de proteínas conocidas como CDC, son proteínas del ciclo celular, que están unidas al ADN y impiden su duplicación. Cuando esto ocurre, se separa la ciclina y las enzimas que hacen la replicación pueden comenzar a formar lo que se conoce como horquilla de replicación y empezar a hacer la duplicación. Mientras hay horquillas de duplicación, una proteína siguiente, CDC25, se encuentra inhibida, que es la que va a hacer proseguir el ciclo celular. Va a ocurrir todo el proceso de duplicación que veremos a continuación y este proceso de duplicación terminará luego con todas moléculas de ADN con doble hebra y sin horquillas. Cuando esto ocurre, cesa esta inhibición y ocurre la estimulación de CDC25. CDC25 lo que hace transforma una nueva quinasa, una nueva ciclina, que es la ciclina M asociada a quinasas dependientes de ciclina, en su forma activa. Al transformarse en su forma activa, ocurren dos cosas. Por un lado, la forma inactiva estaba inactivando estas dos proteínas, APC, HCT1 y P27. Pero cuando se transforma en su forma activa, desaparece esta inhibición y aparece la estimulación de estas proteínas que inhiben las ciclinas anteriores, impidiendo de que el ciclo se inicie nuevamente al finalizar. Esta ciclina M que quedamos recién tiene el efecto de estimular
la formación de un citoesqueleto, de desarmarse el citoesqueleto y la envoltura nuclear, producir la condensación de los cromosomas y la formación del uso mitótico. El uso mitótico son microtúbulos que se van a unir a los centrómeros de los cromosomas, en los que se haya unido una proteína conocida como MAT2. Cuando el microtúbulo se une al centríolo, la proteína MAT2 es desplazada, y al ser desplazada se une con la ciclina M para formar CDC20, que luego forma el complejo APC-CDC20. Este complejo inhibe una proteína conocida como segurina, la que inhibe una proteína separasa. Por lo tanto, este complejo, al producir inhibición del inhibidor, termina activando separasa, que inhibe la proteína coesina, que mantiene unido a los cromosomas en el plano ecuatorial, y de esta manera permite la separación de los cromosomas. Al separarse los cromosomas, avanza la mitosis para generar dos células. Como estas ciclinas se encuentran inhibidas, se deberá tener la acción de mitógenos o factores de crecimiento para que esto vuelva a ocurrir. El ciclo celular básicamente tiene 3 checkpoints, que son puntos que chequean el avance del ciclo celular. Uno es que la proporción de ADN a célula sea la adecuada, y en ese caso pasamos a la fase S, donde se duplica. Luego, mientras haya horquillas de duplicación, no se va a progresar a la mitosis. Y la mitosis va a ocurrir cuando se hayan unido todos los usos a los centrómeros. En ese caso va a progresar a la fase siguiente. Una parte importante a tener presente relacionada al ADN es que durante el proceso de duplicación puede haber ADN dañado, o la acción de las telomerasas, los ciclos sucesivos de duplicación producen acortamiento de los telómeros. Entonces, si el ADN está dañado o los telómeros del ADN, es decir, los extremos de los cromosomas, se han acortado mucho, esto va a estimular una proteína conocida como P53, que estimula a P21. Y P21 inhibe a la ciclina G1S, por lo tanto el ciclo celular no puede avanzar. Por lo tanto, cuando el ADN está dañado o los telómeros se han acortado, no va a existir ya ciclo celular, por lo tanto no va a existir más duplicación de ADN, ni tampoco mitosis. Tanto el ADN dañado como el acortamiento de los telómeros, al activar P53 y frenar el ciclo celular, también activa enzimas conocidas como caspasas, que conducen a la célula al proceso de apoptosis o muerte celular programada. Bien, concentremos ahora brevemente en el proceso de duplicación, que, como dijimos, ocurre durante la fase S del ciclo celular. Necesitamos para ello una molécula de ADN que va a actuar como molde, es decir, las moléculas que están en el núcleo de la célula, y luego una serie de enzimas que se conocen como helicasa, primasa, DNA polimerasa, DNA ligasa, topoisomerasas, ribonucleasas y telomerasas. Veremos esquemáticamente la acción de cada una de ellas. El ADN, como ya sabemos, es una doble hebra complementaria y antiparalela. Durante el proceso de duplicación, cada hebra sirve como molde para generar una nueva hebra que, por cuestiones, digamos, de representación, se colocó en color rojo. Por lo tanto, a partir de cada una de las hebras se forman dos moléculas, donde cada molécula hija lleva una hebra de la hebra madre y la otra que se ha hecho nueva. Por esta razón, al proceso de duplicación o replicación se dice que es semiconservativo. Es decir, cada molécula va a conservar la mitad de la molécula que se utilizó como molde. Las enzimas que actúan en el proceso de duplicación funcionan teniendo en cuenta los extremos. Si recordamos la estructura del ADN, esto es una doble hebra complementaria y antiparalela. Antiparalela quería decir que mientras una de las cadenas tenía el extremo 5' libre, en el otro extremo tiene el 3' y la hebra complementaria tiene los extremos al revés. Las enzimas encargadas de la replicación, como vemos acá, se van a ubicar sobre la hebra y van a utilizar la hebra como molde y van a realizar diferentes acciones. Una cosa importante es que estas enzimas, cuando se mueven, siempre lo hacen desde el extremo 3'
al extremo 5' de la hebra que utilizan como molde y van a ir generando una nueva cadena que por supuesto es antiparalela y la sintetiza en sentido 5-3. En la hebra complementaria el movimiento será en sentido contrario. Veamos entonces la acción de las enzimas. En primer lugar actúa una enzima que conocemos como helicasa. La helicasa es una enzima que se encarga de romper los puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas complementarias de pares de base y al desplazarse sobre la hebra en los sentidos mencionados, lo que produce es una separación y forma lo que se llama una ampolla de duplicación o dos horquillas de duplicación, como vemos acá. Una vez que se produjo la ampolla, las bases nitrogenadas de esta hebra han quedado sin otra base complementaria. Lo mismo pasa con esta, cosa que no ocurre en esta zona del ADN donde todavía están todos los puentes de hidrógeno formados entre las bases complementarias. Si ahora ampliamos un sector de esta hebra, que podría ser esto acá, entre el sentido 3 a 5, van a actuar ahora dos enzimas. Una es la enzima primasa, que es una enzima que va a utilizar nucleótidos, trifosfato, que tienen ribosa. Es decir, que esta enzima es una enzima que sintetiza RNA. Por eso las bases nitrogenadas van a ser adenina, uracilo, guanina y citosina. Luego en color rojo hemos representado una enzima que utiliza nucleótidos, pero que son desoxinucleótidos cuyas bases son adenina, timina, guanina y citosina. Estas enzimas van a ir generando, utilizando la hebra como molde, van a ir sintetizando una nueva hebra. Veamos cómo funciona el sistema. En primer lugar, la primasa va a recorrer la hebra y va a ir sintetizando una hebra de RNA que es complementario a la hebra madre. Luego la primasa se va a retirar y la DNA polimerasa se va a ubicar a continuación de esta porción de ARN conocida como primer o cebador para formar una cadena de ADN complementaria al ADN que utilizamos como molde. Si vemos acá un poco ampliado, acá vamos haciendo una reseña de las enzimas que van participando. La helicasa, como dijimos, era la encargada de formar la horquilla. La primasa fue la encargada de formar el primer y la DNA polimerasa la encargada de formar la hebra que se generó a partir del primer. En la hebra de arriba se fue sintetizando en este sentido y en la hebra de abajo se fue sintetizando en este sentido porque siempre van en el sentido 3-5 de la hebra que utilizan como molde. Acá tenemos una nueva enzima que entra a jugar, que son las topoisomerasas. Las topoisomerasas actúan sobre los sectores, básicamente, donde todavía hay doble hebra, para evitar las torsiones que se van produciendo como consecuencia de la formación de la ampolla de duplicación. Como vemos acá, las helicasas vuelven a actuar y rompen puentes de hidrógeno ampliando la ampolla de duplicación. Al ampliarse la ampolla de duplicación, las DNA polimerasas van a avanzar sintetizando una nueva porción de ADN hasta encontrarse con la parte de la horquilla donde no pueden avanzar. Entonces, como hemos visto, la duplicación comienza con un primer y luego hay una porción de ADN que se va sintetizando hasta llegar a la horquilla y lo mismo pasa de este lado. El problema son las zonas que han quedado con simple hebra. Entonces, en esta zona vuelve a entrar una RNA polimerasa que hace un pequeño primer nuevamente, luego se retira la RNA polimerasa, entra la DNA polimerasa y sintetiza un nuevo sector. En este lado va a ocurrir en sentido contrario. A estos sectores, a estas porciones cortas de primer y DNA se les llama fragmentos de Okazaki. Entonces, como podemos ver, desde este sector que se inició la duplicación, se generó un primer y esta hebra fue avanzando y es de imaginarse que cuando la helicasa vuelva a abrir acá, esta va a poder seguir avanzando. Lo mismo va a pasar para acá, salvo que en este sector se va a ir haciendo de a tramos porque las enzimas siempre se mueven para allá, nunca pueden venir para atrás copiando. En este otro tramo va a pasar exactamente lo mismo, acá va a actuar una primasa y luego una DNA polimerasa. Como podemos ver acá, la helicasa vuelve a abrir, entonces esta DNA polimerasa avanzó y este sector se fue llenando con fragmentos de Okazaki, esta avanzó hasta la horquilla y este sector se fue llenando con fragmentos de Okazaki. Acá vemos cómo quedamos
del proceso anterior y hacemos entrar en juego una nueva enzima que es una DNA polimerasa que tiene dos acciones. Con una enzima sintetiza DNA y con la otra degrada RNA. Entonces se ubica en este sector. Cuando esta enzima se mueva, va a ir degradando esta molécula de RNA y va a ir sintetizando el nuevo DNA. Acá vemos este sector ampliado. Entonces, a medida que esto avance, va a ir degradando el RNA y esta va a ir sintetizando DNA. Como podemos ver ahí, va eliminando fragmentos de RNA y sintetizó un trozo de DNA. Ahora va a entrar una nueva enzima en juego que es la DNA ligasa. Para ello debe salir esta enzima. Cuando salga, acá queda un espacio que es la unión de dos nucleótidos que no se ha establecido y necesita la formación de un enlace fosfodiéster. Por lo tanto, esta DNA ligasa se va a ubicar en ese sitio y va a producir la unión. Una vez que se produjo la unión, se retira. Y por lo tanto así nos ha quedado, como podemos ver, se ha eliminado el fragmento de Okazaki. Esto que hemos explicado en este sector va a ocurrir en todos estos sectores y por lo tanto todo va a quedar unido y todo va a ser ADN, conduciendo a que a partir de una molécula tengamos dos moléculas hijas idénticas. Lo que puede ocurrir es que en los extremos de las moléculas de ADN no se complete enteramente la síntesis de la molécula, produciendo un acortamiento de estos sectores que son los telómeros. Por lo tanto, una última enzima puede actuar reparando y completando esas zonas faltantes y esa enzima se la conoce como telomerasa.